Hey, hola a todos chicos y chicas de YouTube, alumnos y alumnas flipantes, bienvenidos a este primer vídeo sobre la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. El estallido de la Primera Guerra Mundial marcó el final de un largo ciclo histórico, transcurrido entre el Congreso de Viena y el atentado de Sarajevo. Exactamente un siglo denominado como la Paz de los 100 años. Paz asegurada por un sistema que tenía su centro en Europa, en su periferia y sus zonas de influencia, y en las colonias de las distintas potencias europeas. Este precario equilibrio estaba garantizado políticamente por Inglaterra, en el plano económico por el principio de autorregulación del libre mercado, cuya garantía era el uso del patrón oro, y en el plano intelectual por la unidad científica y la libre circulación de ideas y descubrimientos. En esta Europa se viajaba sin pasaporte y se realizaban los pagos en metálico, ya que el papel moneda no se hará corriente hasta la guerra. Pero ni esta Europa idílica ni esta paz de los 100 años iban a sobrevivir al conflicto que estalló a causa del atentado de Sarajevo, y por ello, 1914 marca un punto de inflexión no solo en la historia de Europa, sino en el mundo, ya que tras la Gran Guerra nunca nada volverá a ser como antes. Pero no nos equivoquemos con el concepto de la paz de los 100 años, pues, más allá de Europa y vida, y la Guerra Civil Americana se saldó con 600.000 muertos, la Revolución Mexicana con 2 millones, y la guerra que a mediados del siglo XIX enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay con apoyo de Inglaterra con Paraguay, costó a esta las 4/5 partes de su población masculina. Y no olvidemos además todos los conflictos coloniales que acaecieron en este periodo. Por ello, los últimos 30 años del siglo XIX son conocidos como la Paz Armada. Y ahora, atentos a este mapa porque vamos a explicar cómo se forman los bandos de la Primera Guerra Mundial. Bismarck conseguirá formar un bloque en torno a Alemania, la Triple Alianza, al tiempo que impedía la formación de un bloque de aliados en contra de Alemania. A pesar de todo, Rusia y Francia acaban aproximándose. Los intereses rusos chocaban en Oriente con los alemanes a causa del apoyo de estos a Austria, a la vez que los alemanes chocaban con los franceses por la cuestión de Alsacia y Lorena, un pequeño territorio que iba a dar mucho que hablar. De este modo, en 1893 se firmará la alianza franco-rusa, lo que dejaba a Alemania prácticamente rodeada. Poco a poco se fue generando un clima de tensión que se incrementará a partir de 1900 a causa de los intentos de expansión de las grandes potencias europeas a las que se suman además Japón y Estados Unidos. En Persia, rusos e ingleses tienen un conflicto con respecto a la construcción del ferrocarril, pero en 1907 llegan a un acuerdo, el norte para los rusos y el sur para los ingleses, lo que no significa que no hubiera tensión. En Asia Menor, los turcos conceden la concesión del ferrocarril a los alemanes, lo que chocará con las inversiones francesas y será una amenaza militar para rusos e ingleses. Y aunque estos focos de tensión financiera no presentaron peligro, en principio, de conflicto armado, la amenaza bélica estuvo muy presente entre 1904 y 1914 en 3 focos importantes: la crisis bosniaca, las crisis marroquíes y las guerras balcánicas. Bueno, y como causas inmediatas de la Guerra Mundial, podemos destacar las siguientes. Por un lado, la rivalidad entre los imperios por extender y consolidar sus dominios coloniales extraeuropeos. Y por otro lado, las posiciones nacionalistas, por un lado, de algunos pueblos europeos que querían liberarse de los viejos imperios, y por otro, de las potencias europeas por la defensa de sus intereses, tanto en Europa como en sus colonias. De este modo, una serie de crisis marcan el inicio de la guerra y detonan el inicio del conflicto. Las crisis de Marruecos generarán importantes tensiones entre Alemania, Francia e Italia, y el conflicto de los Balcanes intervienen elementos tan dispares como la descomposición del Imperio turco, el surgimiento de nacionalismos y los intereses de Austria-Hungría y Rusia en la región. Este cóctel explosivo de factores, tanto económicos como políticos y nacionales, provocan unas tensiones internacionales fuertísimas. Ante esta situación,
se pone en funcionamiento el complicadísimo sistema de alianzas. Inglaterra, Francia y Rusia formarán la Triple Entente desde 1907, lo que dejaba aislada a Alemania, solo apoyada por el Imperio Austrohúngaro y en parte por Italia, llamándose la Triple Alianza. Con estas tensiones internacionales, cualquier excusa era válida para desencadenar la guerra. En este caso, el detonante fue el asesinato del heredero al trono austrohúngaro a manos de un serbio, en plena guerra entre Austria y Serbia. De este modo, el equilibrio se rompió, y con las principales naciones europeas agrupadas en estas facciones, se inicia la Primera Guerra Mundial. Y hasta aquí este nuevo vídeo en el que he tratado de explicar el camino a la destrucción o la primera parte de la Primera Guerra Mundial. Os espero en la segunda parte, donde trataremos el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y si tienes alguna duda, no dudes en consultármela. Juntos aprenderemos a toda mecha.